cómo Hollywood hundió a Terry Crews y casi se sale con la suya. ¿Qué es lo último que ha salido de Terry Crews, güey? ¿Cuál fue la última película que vi de Terry Crews? ¿La de Blended? ¿La de Adam Sandler? ¿La de Ay, güey, ¿cómo se llama? Vacaciones en familia en África, Vida de amor en África. La película que hizo con la chica de Como si fuera la primera vez. Que sale cantando They blending, they loving. Creo que eso fue lo último que he visto de Terry Crews en alguna película, güey. Imagínate que sos uno de los hombres más imponentes del planeta, más de 100 kilos de músculo puro, exjugador profesional de fútbol americano en la NFL. Jugó en la NFL Terry Crews, güey. No fue a nivel universitario. Una carrera construida desde cero, desde uno de los barrios más duros de Estados Unidos hasta las pantallas más grandes del mundo. Sos Terry Crews y estás parado en medio de una fiesta de Hollywood con tu esposa al lado, rodeado de la élite de la industria. Está fea la señora. La más poderosa del entretenimiento. Luna de miel, esa. Y alguien te manosea frente a todos, sin disculpas, sin miedo, como si tuviera todo el derecho del mundo. Y lo peor no es lo que pasó esa noche, lo peor es lo que pasó después. Porque Hollywood no es solo un lugar donde se hacen películas, es un sistema que lleva décadas perfeccionando el arte de proteger a sus depredadores y silenciar a sus víctimas. Y cuando Terry Crews decidió no callarse, ese sistema mostró exactamente de qué está hecho. Lo que vas a escuchar hoy está todo verificado, cada dato tiene fuente, cada nombre es real, y lo más turbio de todo esto no son las acusaciones, son las consecuencias que no existieron. Frikis del carajo, bienvenidos. Para entender por qué lo que le pasó a Terry Crews es tan cósmico, primero necesitas entender de dónde viene. Terry Crews nació en Flint, Michigan, no es una ciudad pequeña y genérica. Flint es famosa por dos cosas: la crisis del agua contaminada con plomo que envenenó a miles de personas durante años, incluidos niños, mientras el gobierno estatal miraba para otro lado, y por tener históricamente una de las... Placer del chilito, bienvenido. Como la reciente muerte de la actriz. Ah, sí, la actriz esta que falleció hace unos días, güey, que apareció en Malcolm. Me salió en Twitter que supuestamente la morra hace unos pocos días, antes de que falleciera, como que había salido en un podcast a hablar de todo este pedo de los violines en Hollywood y la chingada, y casualmente aparece fallecida unos días después, ¿no? Tasas de criminalidad más altas de todo Estados Unidos. Es el tipo de ciudad de la que salís o te quedás para siempre. Terry salió, consiguió una beca para la Universidad de Western Michigan, jugó en la NFL durante 6 temporadas, pasando por los Los Angeles Rams, los San Diego Chargers, los Washington Redskins, los Philadelphia Eagles y los New York Giants. O sea, el cabrón en cada temporada jugó en un equipo diferente. No fue una estrella del fútbol, fue un tipo que trabajó duro para tener un lugar en los equipos y lo mantuvo. Y cuando el fútbol terminó, no se quedó sin hacer nada. Se reinventó, hizo publicidad, hizo programas de televisión, fue construyendo una cara pública que mezcló humor, físico y carisma hasta que encontró su lugar en Hollywood. Brooklyn Nine-Nine, Los Mercenarios, America's Got Talent, un tipo que se hizo a sí mismo no una vez, sino 2. Pero hay algo que Crews también cargaba en silencio durante todo ese tiempo. Él mismo lo contó en entrevistas, en su libro de memorias Manhood, que publicó en 2014. Creció viendo a su padre alcohólico abusar de su madre. En su testimonio ante el Senado norteamericano en 2018 arrancó hablando exactamente de eso. Como niño, observé cómo mi padre abusaba violentamente de mi madre usando su poder y autoridad para controlarla. Y más tarde en su vida, cuando ya era famoso, admitió algo que muy pocas personas públicas tienen el coraje de admitir: que tuvo una adicción al porno casi... Oh, Simón, de eso sí me acuerdo, de que hubo polémica cuando salió a admitir de que desarrolló adicción al no porno. Destruyó su matrimonio, que lo llevó... Terry Crews se maxió el 99 de fuerza y 99 de carisma en su build. A una infidelidad, que su esposa... Es literalmente un paladín. Rebeca y él atravesaron una separación emocional tan intensa que los puso al borde del divorcio. Él mismo lo narró, ella misma lo narró. No es un rumor, es su historia. Te cuento todo esto no como chisme, te lo cuento porque importa entender a qué tipo de hombre le pasó lo que le pasó después y por qué su silencio inicial tenía un peso concreto, no teórico.
4 de febrero de 2016, West Hollywood, un restaurante llamado Hutchinson's en Santa Mónica Boulevard, una fiesta de la industria organizada en honor a Adam Sandler, el tipo de evento al que van las personas que mueven los hilos en Hollywood, productores, directores, agentes, estrellas. Terry Crews llega con su esposa, es la primera vez que va a conocer en persona a Adam Bennett. ¿Quién es Adam Bennett? El jefe del departamento de cine de William Morris Endeavor, la agencia de representación más poderosa del mundo del entretenimiento en ese momento. El hombre que tenía en su cartera personal a Sylvester Stallone, Adam Sandler, Dustin Hoffman, Diane Keaton, un tipo que llevaba casi 2 décadas construyendo esa posición con conexiones en absolutamente todos lados. Para entender el peso de ese nombre necesitas entender qué es WBME. Pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Por ahora, buenos majungos tiene la señora. Quedemos con esto. Adam Bennett era exactamente Ni un calvo bueno, güey, me atrevo a decir. el tipo de persona que podía abrir o cerrar puertas de por vida en Hollywood. Crews se presenta y en esos primeros minutos Bennett lo mira a los ojos, saca la lengua en un gesto sexualizado explícito y le agarra los genitales. ¿Cómo? Ojos, saca la... Crews se presenta y en esos primeros minutos Bennett lo mira a los ojos, saca la lengua en un gesto sexualizado explícito y le agarra los genitales, con fuerza, tan fuerte que según la demanda civil que Crews presentaría meses después, le causó dolor físico inmediato. La demanda lo describe sin filtros, dice que Bennett se acercó a Crews de forma no solicitada, que realizó el gesto con la lengua de manera obvia y sexual y que con la mano derecha le agarró el pene y los testículos con tanta fuerza que le causó dolor inmediato. Crews retrocede, Bennett avanza de nuevo, Crews lo empuja, Bennett sigue con el gesto, hace ruidos, Crews lo frena de nuevo, más fuerte esta vez, y en ese momento tiene que tomar una decisión en fracción de segundos. Un hombre de más de 100 kilos, con entrenamiento de jugador profesional de fútbol americano frente a un agente de Hollywood en una fiesta llena de las personas más influyentes de la industria. ¿Qué haces? Esta fue la pregunta que todo el mundo le hizo cuando el caso se hizo público. ¿Por qué no lo golpeaste? Sos enorme. Podrías haberlo hecho pedazo. No mames, no, en el pedo en el que se hubiera metido, güey, no mames. Un negro golpeando un blanco, güey, por cosas mucho menos les disparan, güey. Y Crews respondió esa pregunta en el lugar más serio posible, ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en junio de 2018, con los senadores mirándolo, con las cámaras encendidas, llorando. Soy de Flint, Michigan, he visto a muchos hombres negros jóvenes que fueron provocados a la violencia, están en prisión o están muertos, ya no están aquí. Eso no es cobardía, es cálculo de supervivencia en tiempo real. Un hombre negro en una fiesta de Hollywood golpeando a un ejecutivo blanco de la industria. El relato que construyen al día siguiente no es agente agredió actor, es actor negro violento destruyó su carrera. Crews lo sabía. Todo el mundo lo sabe, el sistema está diseñado para que lo sepas. ¿Si vas a cansar de no quiero? Sí. De la pregunta de la senadora Dianne Feinstein sobre por qué no reaccionó físicamente, Crews respondió con una precisión brutal. Como hombre negro en América, solamente tenés unas pocas oportunidades de éxito, solamente tenés unas pocas chances de hacerte un lugar. Elegí no destruirlo. Y Bennett también lo sabía, por eso lo hizo frente a todos, con la esposa de Crews presente, porque el poder no se esconde en Hollywood, el poder se exhibe, se demuestra, la agresión no fue accidental, fue una declaración. Después, durante meses, Crews guardó silencio, no habló, no denunció, porque sabía exactamente lo que le costaría hacerlo, y ese cálculo, esa parálisis, esa lógica de si hablo, pierdo todo, es exactamente el mecanismo que mantiene vivo al sistema. Para entender por qué el caso de Crews es tan revelador, necesitas entender qué es WBME, porque no es solo una empresa, es el sistema nervioso central de Hollywood. William Morris Agency nació en 1898, la fundó un inmigrante alemán llamado William Morris en Nueva York en los tiempos del vaudeville. Representó a Charlie Chaplin, a Mae West. En las décadas siguientes representó a Elvis Presley, a Marilyn Monroe. Durante más de un siglo fue la agencia más importante del entretenimiento en lengua inglesa. En 2009 se fusionó con Endeavor Talent Agency, una agencia más joven y agresiva que Ari Emanuel había cofundado en 1995 junto con 3 socios. La fusión...
Tenía que ser alemán. No, lo que más me interesa es el apellido. dio origen a WB. No tanto que viniera de Alemania, porque muchos vinieron de Alemania, pero lo alemán era lo de menos. Lo importante es el apellido. BME y Ari Emanuel quedó como co-CEO. ¿Quién es Ari Emanuel? Es el modelo real del personaje Ari Gold en la serie Entourage de HBO. El Wall Street Journal y The Guardian lo habían llamado el superagente del siglo XXI antes de la fusión. Es también el hermano de Rahm Emanuel, que fue jefe de gabinete de Barack Obama y luego alcalde de Chicago, y es el hermano de Ezekiel Emanuel, uno de los principales bioticistas médicos de Estados Unidos. Después de la fusión, WBME no paró de crecer. En 2014 compró IMG Group por $2.300 millones, incorporando eventos deportivos, semanas de moda y agencias de modelos. Adquirió el UFC, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. Compró Miss Universo, se convirtió en codueña de TKO Group, la empresa que fusionó UFC y WWE. Para 2023, Endeavor, la empresa madre, reportó ingresos de aproximadamente $6.000 millones anuales. Eso es WBME. No es una agencia de talentos, es un conglomerado de entretenimiento global con tentáculos en cine, televisión, música, deportes, moda y medios digitales. Y en 2016, cuando Adam Bennett agredió a Terry Crews en esa fiesta, Bennett era uno de los jefes de departamento de esa maquinaria. Cuando Crews fue a quejarse, no fue a hablar con un jefe de empresa mediana, fue a hablar con la cúpula de uno de los imperios de entretenimiento más grandes del mundo. Te cago que se joda. Al día siguiente de la agresión, Bennett llamó a Crews. La disculpa fue: mala mía. 2 palabras, como si hubiera derramado café en la ropa de alguien. Crews fue a los directivos, llegó hasta Ari Emanuel, el CEO. Emanuel le dijo 2 cosas que son difíciles de creer juntas. Primero, que Bennett no tenía el poder suficiente para hacerle daño a su carrera. Segundo, que Bennett iba a recibir una suspensión de 30 días sin goce de sueldo y una degradación de su cargo de jefe del departamento de cine. 30 días sin sueldo por agresión a alguien que estaba en la misma industria, en la misma fiesta, en presencia de su esposa. Cuando Crews dejó claro que eso no era suficiente, según sus propias palabras en entrevistas y en el testimonio ante el Senado, Emanuel le respondió: dale con todo. Esas palabras, el CEO de la agencia más poderosa de Hollywood diciéndole a la víctima de uno de sus ejecutivos: probá, hacé lo que tengas que hacer, a ver hasta dónde llegás. No es una respuesta torpe, es una respuesta calculada. Es la respuesta de alguien que sabe que tiene más poder que vos, que sabe que el proceso legal es largo, caro y desgastante, que sabe que la industria tiene memoria larga para los que generan problemas y que sabe que históricamente ese cálculo es correcto. WBME investigó internamente el caso. Concluyó que el comportamiento de Bennett había sido un incidente aislado. Esa fue la conclusión oficial de la agencia, que lo tenía como jefe de departamento desde hacía años. Y ahora voy a contarte algo que la mayoría de la gente no sabe, porque mientras el caso Bennett se desarrollaba a lo largo de 2017 y 2018, salía a la luz otra historia desde adentro de la misma agencia. Una historia que no tiene nada que ver con Bennett, pero que habla exactamente... Ese güey del Ari Emanuel busca recortar el salario del 50% a luchadores de WWE. Por eso se fue el Kofi Kingston. Verga. Del mismo sistema. Y esta es deforme. Skip Chasey, vicepresidente senior de desarrollo de negocios de William Morris Endeavor desde 2010. El hombre que estructuraba contratos para nombres como Aaron Sorkin, el guionista de The Social Network y la serie The West Wing, y Pete Burke, director de Friday Night Lights. Antes de WBME, pasó 15 años como vicepresidente ejecutivo en Imagine Television, la productora de Ron Howard y Brian Grazer, supervisando negocios en series como 24 y Parenthood, un tipo respetado, conocido por ser un negociador hábil y discreto. También conocido en ciertos círculos de Los Ángeles como Master Skip. Chasey llevaba décadas con una doble vida dentro de la comunidad BDSM de la ciudad, no exactamente en secreto. Tenía un perfil en Leatherpedia, el directorio online de esa comunidad. Era protagonista de un documental de 2005 llamado Pup. Era protagonista de un libro de 2009 llamado Ask the Man Who Owns Him. Había dado más de 200 talleres en eventos de esa comunidad en Estados Unidos y Canadá,
Canadá. Según el Hollywood Reporter, ni Ari Emanuel ni ningún otro jefe suyo en WBME habían tenido nunca un problema con ninguna de sus actividades fuera de la oficina. Y en su casa, en Los Feliz, un barrio residencial en Los Ángeles, a pocas cuadras, Se fue Sheamus y contrataron a luchadores para despedirlos al año siguiente. Taqueo, jódete, hiciste algo increíble que WWE se aburrió. de Hillhurst Avenue, había construido en el sótano lo que el informe del médico Se dio un bono de 20 millones, pero hey, no tienen para pagarles a sus superestrellas. ¡Qué hijo de puta, güey! forense del condado de Los Ángeles describió con palabras exactas como un calabozo de estilo BDSM. El domingo 19 de noviembre de 2017, un hombre llamado Doran George llegó a la casa de Chasey Porque todos tienen cara de pedos. alrededor de las 2:30 de la tarde. George era académico, doctor en entrenamiento somático de danza por la UCLA, instructor en CalArts, UCLA y UC Riverside, especialista en estudios LGBTQ y de discapacidad. Había crecido en el Reino Unido, donde tuvo una carrera de infancia en comedias musicales. Tenía 48 años y llevaba 7 meses en un arreglo con Chasey. A las 4 de la tarde, según la declaración de Chasey a la policía, los dos bajaron al sótano. Lo que siguió quedó documentado en el informe forense. Chasey le colocó a George una cadena metálica con candado alrededor del cuello y un dispositivo de castidad. Después lo envolvió de la cabeza a los pies con film plástico y cinta gaffer, dejando pequeños orificios a la altura de la nariz y la boca para que pudiera respirar. El ritual tiene nombre en esa comunidad: momificación. A las 6:20 de la tarde, Chasey notó que George no reaccionaba correctamente. Lo revisó. George había dejado de respirar. Chasey llamó al 911 y empezó a cortar el plástico y la cinta. Los paramédicos llegaron. George estaba en paro cardíaco. Fue declarado muerto a las 6:35 de la tarde. Los análisis toxicológicos encontraron GHB en el sistema de George. Es un depresor respiratorio. Según la supervisora de criminología del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, el GHB, un depresor respiratorio, y la restricción del tórax causada por la momificación contribuyen a un mayor riesgo de dificultad respiratoria. El abogado de Chasey dijo que su cliente había declarado que no había drogas presentes esa noche. La pareja de George desde hacía 16 años declaró que George jamás usaba drogas. Ni siquiera tomaba aspirina. La causa de muerte fue declarada indeterminada. No hubo cargos penales. La policía investigó y cerró el caso. Skip Chasey siguió trabajando en WBME. La agencia declaró que no se había enterado de la muerte hasta junio de 2018, cuando el periodista de crimen Mark Ebner lo reveló en su podcast The Grey Zone 7 meses después del incidente. Todo esto que tiene que ver con Terry Crews, güey, acabo de recordar y mis neuronas acaban de hacer conexión de que estábamos viendo un video de Terry Crews, güey. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con Terry Crews? La agencia emitió un comunicado que decía, literalmente: si otros hechos se desarrollan, reevaluaremos la situación y determinaremos qué acción tomar. Un hombre murió en el sótano del vicepresidente de la agencia más poderosa de Hollywood, y la respuesta oficial fue: estamos a la espera de más información. Para entender por qué el momento en que Crews habló fue tan disruptivo, necesitas entender en qué momento habló. 5 de octubre de 2017, The New York Times publica una nota de investigación firmada por Jodi Kantor y Megan Twohey. El título: Harvey Weinstein pagó durante décadas acuerdos con acusadoras de acoso sexual. 5 mujeres dan testimonio. Ashley Judd es la única en hacerlo con su nombre. Weinstein era en ese momento uno de los productores más poderosos de Hollywood, cofundador de Miramax, la distribuidora que había llevado a Hollywood películas como Pulp Fiction, El paciente inglés, En busca del destino, ganador de múltiples premios de la Academia, un hombre al que la reina de Inglaterra le había otorgado el título de comandante del Imperio Británico en 2004. La nota del Times explotó la industria. 5 días después, The New Yorker publicó una segunda investigación firmada por Ronan Farrow, en la que 3 mujeres lo acusaban de violación. Esa misma noche, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie salieron a hablar públicamente. Al día siguiente, la organización de la Academia de Hollywood lo expulsó en una reunión de emergencia. El 15 de octubre, la actriz Alyssa Milano publicó un tuit: si fuiste víctima de acoso sexual,
o agresión, escribí #MeToo como respuesta. En el año siguiente, ese hashtag fue usado más de 19 millones de veces en inglés solo en Twitter. Hollywood se sacudió. En los meses siguientes cayeron el director Brett Ratner, acusado por 6 mujeres, Louis C.K., quien confirmó múltiples incidentes, James Toback, acusado por más de 200 mujeres, el actor Kevin Spacey, acusado por docenas de personas, incluido el actor Anthony Rapp cuando era menor de edad, Matt Lauer, despedido del Today Show de NBC, Charlie Rose, Jeffrey Tambor. La lista se extendió más allá de Hollywood hacia los medios, la política y el mundo empresarial. El 10 de octubre de 2017, 5 días después de la nota del Times, Terry Crews publicó en Twitter: todo esto con Harvey Weinstein me da estrés postraumático. ¿Por qué? Porque esto me pasó a mí. Mi esposa y yo estábamos en un evento de Hollywood el año pasado y un ejecutivo de alto nivel de Hollywood se acercó a mí y me manoseó los genitales. Hollywood se paralizó, no porque fuera la primera vez que alguien hablaba, sino porque era Terry Crews, el gigante, el ex NFL, el tipo que aparece en Los Mercenarios junto a Stallone, un hombre que encarna físicamente todo lo que la cultura supone que lo protege de ser víctima. Y ahí estaba, diciéndolo. Fue uno de los primeros hombres en hablar públicamente en el contexto del hashtag #MeToo, y su testimonio rompió uno de los mitos más arraigados del sistema, que la agresión sexual solo le pasa a las personas que no pueden defenderse físicamente. En noviembre de 2017, Crews presentó una denuncia policial. En diciembre de 2017 presentó la demanda civil: agresión sexual, acoso, violencia de género y daño emocional. Nombró a Bennett, nombró a WBME. La respuesta del sistema fue inmediata y no fue de apoyo. Los abogados de Bennett exigieron, antes de que el caso pudiera avanzar, que Crews se sometiera a un examen psicológico de 7 horas que incluía pruebas psicométricas. No el agresor, la víctima, 7 horas de evaluación mental. La lógica implícita era clara: si el problema no es la conducta de Bennett, tal vez el problema es la estabilidad psicológica de Crews. En enero de 2018, Bennett negó todas las acusaciones en documentos judiciales, argumentando que sus acciones no habían sido de naturaleza sexual y no habían causado daño. Después vino la llamada de Avi Lerner, productor de la saga Los Mercenarios, la franquicia en la que Crews había aparecido en 3 películas consecutivas. El equipo de Crews recibió el mensaje: podían evitar problemas si Terry bajaba la demanda contra WBME. Ante el Senado, Crews lo relató directamente. El mismo productor tenía sus propias denuncias por acoso sexual. Los abusadores protegen a los abusadores, y esa es una de las cosas que tuve que decidir: hasta dónde iba a llegar en esta línea. Crews no bajó la demanda y no apareció en Los Mercenarios 4, una franquicia en la que había actuado junto a Stallone, Jet Li, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger en 3 entregas anteriores. Son buenas películas, o sea, son muy genéricas, pero son muy buenas películas. Es el costo concreto, no abstracto, no hipotético: un papel, una franquicia, dinero, visibilidad. Todo eso perdido porque denunció lo que le hicieron, y durante todo ese proceso el sistema siguió funcionando. WME, mientras el caso estaba activo, seguía representando a centenares de artistas. Bennett seguía siendo uno de sus nombres prominentes hasta que la presión mediática se hizo insostenible. Los abogados de la agencia seguían argumentando que la conducta de Bennett había sido un incidente aislado. Crews lo financió de su propio bolsillo, $500,000 propios gastados en el proceso legal. Llegó a declarar públicamente que estaba dispuesto a gastar $1.000.000 para ganar un solo dólar de ellos. No era sobre el dinero, era sobre el principio. 26 de junio de 2018. Washington dice: Terry Crews se sienta frente al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. Lo reemplazaron por el 50 Cent. No mames, ¿neta? ¿Jugaste el Alan Wake? El 2. Estados Unidos. Está ahí para testificar en apoyo de una ley que buscaba protecciones concretas para sobrevivientes de agresión sexual en todo el país. El presidente del comité era Chuck Grassley, republicano de Iowa. La senadora de mayor rango de la minoría era Dianne Feinstein, demócrata de California. Las cámaras estaban encendidas, el salón estaba lleno. Crews declaró durante varios minutos. Habló del ataque, habló de las represalias, habló de por qué no había reaccionado con violencia y dijo algo que quedó registrado en el archivo histórico del Congreso.
El asalto duró solo minutos, pero lo que me estaba diciendo mientras sostenía mis genitales en su mano era que él tenía el poder, que él tenía el control, no yo. También dijo, lo que pasó me pasó a mí, pero también les pasó a muchos hombres en Hollywood. Desde que conté mi historia, miles de hombres me escribieron diciendo, a mí también, pero no se sienten seguros para hablar, porque los listan como problemáticos, porque sus carreras están en riesgo, porque los abusadores protegen a los abusadores. Ese día, mientras Cruz declaraba en Washington, 13 víctimas adicionales de Adam Bennett se sumaron al caso civil, no en público, en silencio. Dejaron que Cruz fuera la cara visible, pero estaban. WBME vio el número, calculó y cedió. El 10 de septiembre de 2018, la agencia emitió un comunicado de 2 líneas. Terry Crews, Adam Bennett y WBME han llegado a un acuerdo en la demanda presentada el año pasado, será desestimada. Los términos económicos se mantuvieron confidenciales, como siempre en Hollywood, como con todos los casos de Weinstein durante décadas. El secreto es parte del acuerdo. Bennett dejó WBME después de casi 2 décadas en la agencia, se mudó a Hawái, empezó a trabajar en un fondo de inversión llamado 890 Fifth Avenue Partners junto con ex ejecutivos de Disney+ y NBC. La mierda se junta, güey. En su nueva bio de empresa lo describen como productor de cine y televisión e inversor en tecnología, medios, salud y bienes raíces. Limpio, libre, sin condenas, con su patrimonio intacto. La Fiscalía de Los Ángeles había declinado presentar cargos penales en marzo de 2018. El motivo, el estatuto de limitaciones para agresión sexual en California era en ese momento de 1 año. Cruz no había presentado la denuncia policial hasta noviembre de 2017, 21 meses después del incidente de febrero de 2016. California modificó ese estatuto de limitaciones en 2019. Los sobrevivientes adultos ahora tienen 10 años para presentar demandas civiles y denuncias penales por agresión sexual. Demasiado tarde para el caso de Cruz. 4 años después de irse de WBME, como si nada, en junio de 2022 la propia esposa de Adam Bennett lo demandó en un tribunal federal. Trina Bennett, 20 años de matrimonio. Tiene cara de adicta, güey. Esta señora tiene cara de que desayunaba Foco Crispies, güey, con una línea de coca. Luego se chingaba unos Focays, güey, y se los pasaba con una piedrita, güey. Y de postre 3 porros, amigo. Esta mujer se ve que se inyecta. Lo único que no se inyectó en su cuerpo fue vitamina B12, güey. La demanda de 18 páginas presentada Y una mimosa para pasar. ¿Sí? en la Corte Federal de Los Ángeles alega violencia doméstica, agresión sexual, falso encarcelamiento, acoso y difamación a lo largo de toda la relación. Describe estrangulamiento, golpes, objetos arrojados, control absoluto sobre su libertad de movimiento. Dice que la dejó ensangrentada, magullada y física y emocionalmente marcada. En uno de los incidentes, Trina dice que llamó a la policía después de que Adam la estrangulara. Cuando los oficiales llegaron, Adam les dijo a ellos que Trina era la agresora, que había intentado hacerse daño a sí misma. La versión del agresor fue la que los policías anotaron. La demanda decía literalmente: la descarada agresión pública de Adam contra un imponente ex atleta profesional palidece en comparación con el abuso que Adam ha infligido y continúa haciendo sobre su esposa a puerta cerrada. La firma legal que representa a Trina Bennett, la misma que representó a Terry Crews en su demanda de 2017 a 2018. El mismo patrón, el mismo hombre, solo que ahora la víctima era alguien que él supuestamente amaba. Y la pregunta que nadie puede responder en retrospectiva es esta: si en 2016, cuando Cruz habló, alguien en esa industria hubiera actuado de verdad, si la fiscalía hubiera tenido más tiempo para actuar, si WBME hubiera hecho algo más que una suspensión de 30 días, ¿cuántos años de ese abuso doméstico se habrían podido cortar? Ahora bien, seríamos deshonestos si termináramos acá y pintáramos a Terry Crews como un héroe sin manchas, porque no lo es, y eso paradójicamente hace más pesada su historia. En 2019, la actriz y productora Gabrielle Union denunció haber experimentado un ambiente de trabajo tóxico durante su tiempo como jurada en America's Got Talent, el mismo programa en el que Crews trabaja como presentador. Union habló de comentarios raciales y sexistas, de sentirse ignorada cuando levantó objeciones. La NBC
eventualmente llegó a un acuerdo con ella. Terry Crews salió públicamente a decir que él no había experimentado racismo en el programa. El efecto de esas declaraciones fue el de una invalidación, ya sea intencional o no. Mucha gente, incluyendo activistas y otros artistas negros, lo señalaron duramente. El hombre que había pedido... Qué verga, pues si, no, pues si a mí no me tocó, güey, ¿sabes? Es como de que, es que tú pediste ayuda en su momento. Sí, pues porque a mí me pasó esto, güey. Esta morra se está quejando de eso. Bueno, pues a mí no me pasó, güey. Es como que a mí viene a preguntarme la gente de que, oye, esta morra se está quejando de racismo del programa, mismo programa en el que estás tú, güey. ¿Te has tocado vivir racismo? No, güey, a mí nunca me ha tocado que me traten de forma racista, ni que me hagan una racistada, güey. Es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, güey. No invalida efecto A efecto B, güey. Bueno, al revés, efecto B a efecto A. Que creyeran su historia sobre el abuso de poder en Hollywood estaba cuestionando la historia de otra persona sobre el abuso de poder en exactamente el mismo set. Crews eventualmente pidió disculpas públicas a Union. En 2020, en pleno auge del movimiento Black Lives Matter, Crews publicó una serie de tweets que generaron controversia masiva. Expresó su preocupación por lo que llamó una posible deriva del movimiento hacia la supremacía negra, argumentando que Black Lives Matter no debía convertirse en Black Lives Better. Ice Cube fue directo en su respuesta. Don Lemon lo entrevistó en CNN y la conversación fue tensa. Crews no se retractó completamente. También hubo comentarios sobre identidad trans que fueron recibidos como torpes o dañinos por partes de la comunidad LGBTQ+. No te cuento esto para destruirlo, te lo cuento porque el sistema de Hollywood no solo victimizó a un héroe perfecto, victimizó a un hombre real contradictorio, con sus propios puntos ciegos, sus propias inconsistencias, sus propias batallas internas, y eso es más incómodo que la versión Ningún humano es perfecto, coño. simple, porque significa que el sistema no elige a sus víctimas por sus virtudes, las elige por su vulnerabilidad, por su ambición, por el hecho de que llegaron queriendo algo que solo Hollywood puede darles: dinero. ¿Niños? Entonces, ¿qué nos deja todo esto cuando lo ponemos junto? Un agente de la agencia más poderosa del mundo agredió a un cliente en una fiesta pública frente a su esposa en 2016. La agencia lo suspendió 30 días. La fiscalía no pudo actuar porque el estatuto de limitaciones había vencido. El caso civil terminó en un acuerdo confidencial cuyos términos nadie conoce. El agresor se fue a vivir a Hawái con su patrimonio intacto y empezó una nueva carrera. En la misma agencia, un vicepresidente senior tuvo un calabozo en el sótano de su casa donde murió un hombre. No hubo cargos. La agencia dijo que se enteró 7 meses después. No tomó ninguna acción. El mismo agresor de Crews años después fue demandado por su propia esposa por 2 décadas de abuso doméstico, sin consecuencias penales. No es la historia de algunas manzanas podridas, es la historia de un sistema que está diseñado estructuralmente para que el abuso no tenga consecuencias, no por negligencia, por diseño. El poder en Hollywood se sostiene exactamente sobre esto, sobre que la gente que llega con sueños sepa en algún nivel que si habla pierde, sobre que los que tienen los contratos y las relaciones sepan que están blindados, sobre que los acuerdos sean confidenciales, sobre que los estatutos de limitaciones sean cortos, sobre que las investigaciones internas las haga la misma empresa investigada, sobre que el costo de denunciar sea, en la mayoría de los casos, más alto que el costo de aguantar. Terry Crews rompió parcialmente ese mecanismo, gastó $500,000 de su propio bolsillo, arriesgó una franquicia entera, declaró ante el Senado de los Estados Unidos. 13 personas más se sumaron al caso y al final Bennett se fue con acuerdo confidencial a Hawái. Eso es lo que Hollywood llama consecuencias. La pregunta que queda abierta, frikis del carajo, es la que Terry Crews planteó en el Senado y que nadie en la industria ha podido responder de manera satisfactoria todavía. Pensé en la cantidad de personas que llegaron en avión, en camión o en autobús a Hollywood y fueron abusadas y enviadas de vuelta y nadie les creyó. Si a Terry Crews le pasó esto, a alguien que era demasiado grande para ignorar, demasiado famoso para silenciar fácilmente, demasiado decidido para rendirse, y aún así el sistema logró que el proceso durara 2 años, costara $500,000 y terminara en un acuerdo secreto. ¿Qué le pasa a todos los que no son Terry Crews? Coméntame qué opinás por ahí abajo. O sea, imagínate al negrazo güey, que es una montaña de músculos. Y aún así les valió madre y le agarraron los huevitos
Imagínate al pinche Tom Holland, güey, que es una chingadería, que Simón, que hace ejercicio lo que tú quieras. Pero pinche Tom Holland está 1,5 metros y 60 kilos en mojado, güey. Dijo, le van a meter el puño entero en el ano, güey. Por eso al Justin Bieber lo bañaron en ¿cómo se llama? En lubricante de bebé, güey. Pues pinche chingaderilla, pues claro, lo volvieron su perra, güey. Pues, o sea, si a Terry Crews, que es una montaña, el cabrón, y tremendo negrazo, a Justin Bieber lo volvieron la puta de P. Diddy, güey. O sea,